Buenos días, Dios les bendiga. Hoy, en este día 27 de noviembre del 2020, buenos días para todos. Hoy es un día diferente para mí porque voy a transmitirles un devocional. No sé si llamarlo devocional porque va a estar ni muy corto ni muy largo. Nunca hago esto, la verdad, nunca transmito ni en la iglesia las predicaciones ni nada de eso, pero he visto que muchos lo hacen. Mi esposa me ha animado a hacerlo yo también. Entonces esto no es con el fin de ganar seguidores ni de ganar likes, como dicen, simplemente de compartirles sobre la Biblia. Es mi oración que esto les edifique y que pueda servirles de algo, ¿verdad? Dios les bendiga y vamos a ver una enseñanza sobre los cedros del Líbano. Pero primero vamos a hacer una oración. Dios, te damos gracias por un nuevo día. Gracias por tu misericordia, Señor. Reconocemos que si estamos vivos es solo por tu gracia y tu amor, porque en nosotros no hay nada bueno, Señor. Gracias, Señor Jesús, por ser nuestro Salvador, por ser aquel que murió por nosotros en la cruz y gracias a ello tener vida eterna, tener una vida nueva. Gracias, Espíritu Santo, por habitar en nosotros. Toma esta oración y preséntala ante el Padre. Púlela, Señor, y ayúdanos a que en este momento de reflexión sobre tu palabra podamos ser edificados por ella. Ayúdanos, por favor, a ser reverentes en esto, Señor, no tomarlo como algo ligero, sino como algo profundo, como lo que es, Señor, ya que estaremos estudiando sobre el libro más importante que puede haber. El libro que no es antiguo, que no es nuevo, sino que es eterno, la Biblia. Úsame, usa mis labios y que nuestro Padre, el Señor Jesús y tu Espíritu Santo reciban la honra. Gracias. Todo lo pedimos y lo agradecemos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el primer versículo va a ser Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 9 al 33. Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 29 al 33. Y lo voy a leer así. Dice así: Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales, y que toda la sabiduría de los egipcios, aunque fue más sabio que todos los hombres, más que Etán Esraíta, y que Emán, Calcol y Darda, hijos de Maol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Y compuso 3000 proverbios, y sus cantares fueron 1005. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, donde había llegado la fama de su sabiduría. Aquí dice el versículo 33, que él disertó, él estudió, él compuso, él se dio la tarea de investigar, de reflexionar y meditar sobre los cedros del Líbano. Podemos ver, para empezar, que aún la misma naturaleza, la misma creación que Dios formó, nos enseña. Todo es una señal, pero muchos se detienen en las señales y no van directamente al lugar, que en este caso sería el Creador. Vamos a hablar sobre los cedros del Líbano. Si Salomón disertó y sacó enseñanzas sobre los cedros del Líbano, nosotros también podemos sacar algo. Y todo lo que viene en la Biblia, si lo examinamos, si lo vemos a detalle, si lo ponemos en escrutinio, puede sernos de edificación. Entonces, vamos a ver este punto de los cedros. Vamos al Salmo 104. Salmo 104.
Vamos a ver lo que dice ahí. Salmo 104. Salmo 104. Les confieso, la verdad, soy un adicto, pero no a las drogas. Adicto al café. Salmo 104, versículo 16. Dice así la Biblia. Si tienen Biblia, pues búsquenlo. Dice el versículo 16, se llenan de savia los árboles de Jehová, los cedros del Líbano que él plantó. Como primer punto, les diré una descripción breve del cedro. Para empezar, son grandes, pueden alcanzar de 20 a 50 metros de altura. Son muy longevos, pueden vivir hasta 2000 años. Son árboles muy especiales. La verdad, tienen un paralelo, una comparación muy grande con el cristiano. Varias características del cedro se aplican a nosotros los cristianos, a los hijos de Dios. Y en este versículo 16, lo primero es que fueron plantados por Dios. Fueron plantados por Dios. Están en montañas demasiado altas y rocosas. Su altura máxima, según los datos que tengo aquí, la altura máxima de este Líbano es de 2.760 metros sobre el nivel del mar. Es prácticamente imposible que alguien fuera y los plantara en ese lugar. Esto nos habla de una obra exclusiva del Creador. Él los puso ahí. El cristiano, a pesar de que alguien le habló del Evangelio, a que alguien le habló de Cristo, en realidad fue Cristo mismo quien lo trajo a sus pies. Yo entiendo la frase cuando la gente dice busca a Dios, y coloquialmente se entiende, pero Dios no está perdido. El cristiano, antes de serlo, y el que todavía no es cristiano, es el que está perdido. Dios va y lo busca. El Espíritu Santo plantó al cristiano en el jardín del Señor. Líbano significa blanco. El cristiano, a pesar de sus múltiples defectos que tiene y tendrá durante toda esta vida terrenal, según las cartas de Pablo, somos ya santos. Incluso en Corinto, él le dice a los corintos que ellos ya han sido lavados, ya han sido santificados y justificados por medio de Cristo Jesús. La blancura es igual a pureza. Hemos sido purificados, hemos sido lavados de nuestros pecados. Y todo esto es obra de Dios. Lo único que nosotros contribuimos para poder ser salvos es nuestro pecado. Eso fue lo único que pusimos, porque Cristo puso todo lo demás. Si estamos en el jardín de Dios, es gracias a que Él nos ha plantado, por su pura gracia, por su pura misericordia. El cedro fue plantado por el Señor en el Líbano, y el cristiano ha sido plantado por su Salvador también en el jardín de Dios, en la iglesia. Son plantados por el Señor, no es una obra humana. Cuando usted, cristiano, va a esparcir el Evangelio, usted no está haciendo una obra humana, usted está colaborando con Dios, está haciéndola de conducto, porque Dios es el que hace todo. Sin embargo, debemos estar bien conscientes de que hemos sido plantados por Dios y nada más por Dios. Segundo punto, Segunda de Reyes 19:23. Segunda de Reyes 19:23. Dice así la Biblia: por mano de tus mensajeros has vituperado, has blasfemado, te has burlado de Dios, y has dicho, con la multitud de mis carros he subido a las alturas de los montes. Y dice ahí, chequen esta frase, a lo más inaccesible del Líbano, lo más inaccesible del Líbano. Cortaré sus altos cedros, sus cipreses más escogidos,
Me alojaré en sus más remotos lugares, en el bosque de sus feraces campos. Esta historia nos habla de cuando Judá es librado de Sennacherib. Este rey, Sennacherib, estaba blasfemando al nombre de Dios, burlándose y dándoles a entender de que no iban a poder ser librados por Dios. Ese es el contexto, pero quiero que tomemos el 23 y resaltemos lo que dice sobre el cedro del Líbano. Dice ahí, a las alturas de los montes, a lo más inaccesible del Líbano. Como les decía en el punto anterior, los cedros están en un lugar difícilmente accesible, donde el ser humano sí puede llegar obviamente con la tecnología que hay, pero no podría permanecer ahí para labrar, para cuidar a un cedro. La ubicación es inaccesible, nadie puede permanecer. ¿Quién labra estos árboles? ¿Quién los labra? Una planta que nadie riega, que terminará pasando con ella. Tarde o temprano se va a secar. Los cedros, escúcheme bien esto, dependen al 100% de Dios. Él es su labrador. ¿Sí? Él es el que los cuida. Él es el que está al pendiente de ellos. Así como estos cedros, el hombre que ha puesto en Cristo su confianza, que ya es salvo, no depende del hombre, no depende de hombre alguno. Su suerte, por decirlo así, su destino, no está en los dados, no está en la fortuna, depende exclusivamente de Dios. Esto me recuerda un versículo que dice, Jehová es mi pastor. Al yo apropiarme de esa verdad, yo estoy confiando, diciendo que Él es quien me pastorea, que Él es quien me cuida. Y saber eso trae como consecuencia la bendición de tener en cuenta de que nada nos ha de faltar. Estos cedros plantados en lugares inaccesibles, nadie está con ellos, solo Dios. Y Dios es el que se encarga de todas sus necesidades. Ellos son regados por el rocío. El rocío los riega diariamente. Y las lluvias que vienen obviamente de parte de Dios. Yo te aconsejo, hermano, hermana, que no pongas tu esperanza en las cosas terrenales. Pon tu esperanza en Dios. Pon tus ojos en las cosas de arriba. Aventúrate a servir a Dios con todo tu corazón, sabiendo que queda poco tiempo, la verdad, para que el Señor Jesucristo venga. Y deja a Dios tus necesidades. No estoy hablando de que dejes de trabajar. Estoy hablando de que todo lo que hagas, donde estés, escuela, trabajo, sirvas a Dios. Si te ocupas de sus asuntos, Él se va a ocupar de los tuyos. Estos cedros no se preocupaban por nada. Dios los cuidaba, Dios los protegía y ellos solamente crecían. Vamos a ver otro punto en Jeremías 18. Jeremías 18. Vamos con el profeta que le llaman el profeta llorón. Aunque si supiéramos y examináramos el por qué lloraba, no nos burlaríamos de él. Jeremías 18. Necesito combustible, cafecito. Jeremías 18, versículo 14. Jeremías 18. Esperemos que este devocional les sea de bendición. Jeremías 18, 14. Dice así la Biblia. Pregunta. ¿Faltará la nieve del Líbano en la piedra del campo? ¿Faltarán las aguas frías que corren de lejanas tierras? Bueno, estamos hablando acerca del Líbano y su relación o su comparación con el cristiano. Aquí dice en este versículo
como pregunta retórica, si le pudiéramos llamar, que si un día va a faltar la nieve en el Líbano. Yo investigué sobre este punto y en las montañas de Líbano cae nieve bastante tiempo. No están aquí conmigo, pero yo pudiera preguntarles, a ver, participen, ¿cuánto neva? Bueno, según lo que yo investigué, cae nieve 6 meses en el año. Se dan temperaturas de hasta -30 grados. -30 grados. La pregunta es, ¿quién protege a los cedros mientras está nevando? ¿Cómo sobreviven en esa condición? O como hemos dicho muchas veces, ¿quién cuida de las aves? ¿Quién cuida de las flores? ¿Quién se preocupa por ellos cuando está la tormenta, cuando está la tempestad? Solo hay una persona, Dios, nuestro Señor, nuestro Dios. Él, él no solo es el creador, porque una cosa es crear algo y dejarlo a la deriva, dejarlo a su suerte. No, Dios es el creador y Él es el sustentador, el cuidador de su creación. Esas fuertes nevadas, hermanos, de 30 grados bajo cero, traen un efecto sobre el cedro. ¿Sabe cuál es? Lo hermosean, lo hacen fuerte. Cuando un cristiano está pasando por problemas, está siendo hermoseado por Dios. Dios lo está puliendo. Dios lo está trabajando a través de las aflicciones, lo está afinando. Esto debe servirnos para jamás cuestionar a Dios cuando estemos pasando por dificultades, ya que Él todo lo hace con un propósito. Estos cedros los protege Dios. ¿Quién los puede proteger ahí? Nadie. Y Él no permite que llegue una tormenta más fuerte de lo que estos árboles puedan resistir. De igual manera, todos los problemas que tú estés pasando o que yo esté pasando, por diferentes causas, malas decisiones o la voluntad de Dios o el plan de Dios, si los tomamos de manera adecuada nos van a hacer fuertes. Y no nos ha sobrevenido ningún problema, tentación que no podamos resistir, porque con Dios todo lo podemos. Debemos estar preparados para todo. En Ezequiel 31:3, vamos a ver otro versículo ahí. Ezequiel 31:3, dice así la Biblia, y nos describe aquí el asirio, a los asirios, pero comparándolo con un cedro, ¿verdad? Se los voy a leer, Ezequiel 31, versículo 3. He aquí era el asirio cedro en el Líbano, de hermosas ramas, de frondoso ramaje y de grande estatura, y su copa estaba entre densas ramas. Imagínense este cedro, ¿cómo estaría? Le contaba que llegaban a medir desde 25 a 50 metros. ¿Cuánto es en pies? Como unos 10 pies, son 15 metros, bastantes pies, hermanos, no sé exactamente, son 3 pies por metro, sí, como casi 20 pies. Aquí 3, 200, ya me rebrujé, hermanos. 3 por 50, 150, entre 90 y 150 pies. Entonces, hermanos, eran árboles grandes, eran árboles frondosos, eran de hermosas ramas, de frondoso ramaje, de grande estatura, y su copa estaba entre esas ramas. Era un árbol bonito, es un árbol bonito, es un árbol precioso. Y sin duda, hermanos, que así debería de ser el cristiano. Para que llegaran a tener esta condición de hermosura, tenían que pasar por estas tormentas. Fueron hechos para esas tormentas. Usted, cristiano, hijo de Dios, hija de Dios, usted no crea que la vida aquí va a ser un lecho de rosas. En ningún momento. Yo les he dicho mucho a los hermanos de la iglesia. Si un día llega alguien
a tu casa y te empieza a hablar de una religión y te dice, venga, venga Cristo, todos sus problemas se le van a acabar, te está mintiendo. Eso es falso, eso es falso. Es necesario que a través de muchas tribulaciones transitemos por este mundo. Es falso. Es más, te voy a decir para ti que no eres cristiano. Si ves esto, el día que recibas a Cristo, tus problemas van a crecer, pero no te asustes, tus problemas materiales, de aquí, tus problemas en la tierra, pero va a ser resuelto tu más grande problema, que es la condenación, tu pecado. Ese va a ser tu más grande problema, que va a ser resuelto. Todo lo demás pasará a segundo término. Y si comprendes lo que significa ser salvo y lo que es tener la seguridad de salvación, todo lo demás lo vas a ver diferente. Entonces, volvemos al punto típico de los predicadores que se desvían. Las montañas del Líbano tenían el placer de tener en ellos estos maravillosos árboles, que solamente Dios los protegía. Otro punto en el Salmo 148, Salmo 148, vamos a ver ahí, el Salmo 148, dice el versículo número 6, el 7, perdón. Alabad a Dios, a Jehová desde la tierra. Está hablando de alabar los monstruos marinos y todos los abismos. El fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecute su palabra. Y después viene el 9. Alabad los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros. El cedro, ¿por qué razón alabará a Dios? Fue plantado por él. Dios es el que lo labra. Dios es el que lo protege. Dios es el que lo sustenta. ¿Qué más razones podemos tener para alabar a Dios? Te salvó, si ya eres cristiano. Te ha dado una iglesia. Te cuida. Te protege. Si tú entiendes todo esto, cristiano, si tú entiendes que Cristo, que Dios, que el Espíritu Santo te dan todo esto y no alabas a Dios, eres una verdadera bestia. Eres un animal, sin razonamiento. Porque Dios es el que te da todo. Dios es todo. Te debes todo a Dios. El cedro con gusto alaba a su creador, porque reconoce todo lo que tiene de él y lo que viene de él. Y si tú, hijo de Dios, reconoces todo lo que Dios te ha dado, como al cedro, la gratitud en ti va a ser natural. El problema es que nos hemos acostumbrado a las bendiciones, nos hemos acostumbrado a lo que Dios nos da, y lo que es extraordinario por venir de Él, lo vemos como algo cotidiano. Prueba de ello es que muchos en esta mañana se levantaron y no oraron. Desde anoche ya tenían planes para este día y lo vieron como algo normal, como algo que Dios está obligado a darnos, y Él no está obligado a darnos nada. Si estamos aquí es solo por su misericordia y por su gracia. Así que tenemos muchas razones por las cuales alabarle. No te comportes como un animal o como una bestia. Agradece a Dios. Alábale. ¿Qué es alabar? Exáltale a Dios por lo que Él es y agradécele por lo que ha hecho en tu vida. No seas un malagradecido. La gratitud debe ser algo natural en ti, algo natural en mí. Y yo les digo a los hermanos, cuando Dios nos falle, cuando Dios no nos dé nada en un solo día, no le agradezcamos. Pero si te ha dado algo, sé agradecido con Él.
No hay nada peor que una persona malagradecida, una persona que no reconoce que otro le hizo un bien. Y nosotros a veces somos tan tontos, tan mensos, que reconocemos que todo lo que tenemos es por nosotros. Hay gente, no sé qué tiene en el cerebro, que dicen, yo todo lo que tengo nadie me lo ha dado. Estas manos me han servido y me ha costado mi trabajo. Sí, pero Dios te ha dado las fuerzas. En Deuteronomio dice que Él te ha dado las fuerzas para hacer las riquezas y que todo es gracias a Él. Toda buena dádiva viene de Él. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Dice Pablo. ¿Por qué te jactas? ¿Qué tienes? Todo lo que tienes Dios te lo ha dado. Y eso debe llevarte a doblar tus rodillas y agradecerle a Dios, porque sin Dios no seríamos nada. Él seguiría siendo Dios sin nosotros, pero nosotros sin Dios no seríamos nada. Vamos a otro punto. En segunda de Samuel 5:11. Segunda de Samuel 5:11. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Segunda de Samuel 5:11. Estamos hablando sobre los cedros, un tipo del cristiano. Dice el versículo 11 de Segunda de Samuel. También Hiram, rey de Tiro, envió embajadores a David y madera de cedro, y carpinteros y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. Hermanos, aquí dice la Biblia que David recibió madera de cedro para edificar su casa. También, hermanos, el rey Salomón también utilizó madera de cedro para el templo. Usted lo puede buscar. Yo se lo pudiera decir, pero búsquelo, al menos para que tenga un motivo de tomar su Biblia y no esté ahí donde la dejó el domingo, o ayer o antier. La madera de cedro fue la madera más fina, es fuerte, y el rey más rico de toda la historia, Salomón, la usó para edificar el templo. Para empezar, Dios exige lo mejor, el mejor material para su casa. La iglesia de hoy, como dice el Salmo 104:16, lo voy a leer. Ya fuimos hace ratito ahí, pero se los voy a leer. La iglesia de hoy dice el capítulo 104, versículo 16, se llenan de savia los árboles de Jehová, los cedros del Líbano que él plantó, llenos de savia, llenos de vitalidad y energía. Un cristiano debe de estar lleno del Espíritu Santo. Ahora quiero explicarles aquí rapidito qué es esto. A veces cuando oramos por ignorancia o por no conocer la Biblia decimos, Señor, danos más de tu Espíritu. Ese es un error. Porque usted si es salvo, yo que soy salvo, yo no tengo más espíritu que usted, ni usted tiene más espíritu que yo. Dios no da el espíritu por medida. No es un líquido, es una persona. Cuando tú tienes una persona no puedes tener la mitad de la persona, está ahí contigo la persona. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo no es que tengamos más, sino que le damos más el control al Espíritu Santo de nuestra vida y Él nos llena plenamente al tomar las riendas de todos nuestros asuntos. Pero nunca ores diciéndole a Dios, Dios dame más de tu Espíritu, porque no te va a dar más, ya lo tienes si eres salvo. La iglesia necesita cedros llenos de vitalidad, llenos del Espíritu Santo, cedros usados como columnas para sostener la iglesia. Y entre más columnas haya, la iglesia es más fuerte. Entre menos columnas haya, la iglesia puede derribarse y puede verse en problemas cuando es azotada por las tormentas. Yo no sé si tú eres pastor, si tú eres
diácono o eres un hermano de la Grey en general, pero tú, hombre, varón, me dirijo especialmente a ustedes, ustedes tienen que ser un cedro en su iglesia, una columna, tienen que ser un pilar fuerte ahí, de apoyo para su pastor, de apoyo para la iglesia. Necesitamos cedros fuertes, llenos de savia. Y dice eh, en el versículo 16, los cedros del Líbano que él plantó. Necesitamos, hermanos, eh, para hacer una columna fuerte necesitamos estar plantados. ¿Qué es esto? Estar plantados. Plantados en la casa de Dios. Esto es importante. Y no me refiero a que usted se la pase las 24 horas de los 7 días de la semana en el templo, en el lugar. No. Significa que usted debe de estar permanentemente en los asuntos del Señor. Que los asuntos del Señor sean los suyos. Que usted ahí se plante. Que haga de los asuntos de Dios sus prioridades. La iglesia debe de ser algo importante para usted. La evangelización, el congregarse, el leer la Biblia, el orar, dar testimonio, vivir para Cristo, buscar el beneficio de su obra. Eso es estar plantado en la casa de Dios. Eso es mantener nuestra atención, nuestro tiempo para engrandecer su obra. Porque muchos no están plantados en la casa de Dios. Son cristianos, pero no están plantados ahí. Porque solo están plantados el domingo. Tienen 2 trajes, 2 vidas, 2 tipos de ropa, 2 maneras de actuar, como un camaleón. El domingo sí están como cristianos, el domingo sí están ahí leyendo la Biblia, el domingo sí están cantando, pero el resto de la semana viven como mundanos. No se hace una diferencia, no se nota que viven diferente, no hablan diferente, no actúan diferente, no evangelizan, no dan testimonio de Cristo, no están plantados. Sería más bien compararlos como, una planta artificial, una planta que la puedes mover y se ve bonita, pero es artificial. Ahora, yo no estoy diciendo que no seas salvo, si esa es tu condición, examínate, porque yo no puedo decir nada, ni aun los mismos ángeles pueden arrancar la cizaña, eso se va a dejar para el tiempo de la siega. Pero es mi oración que tú te plantes en la casa de Dios, que la casa de Dios sea tu casa y que sus asuntos sean los tuyos, que tú veas por el beneficio de la iglesia, que no lo veas como un club social donde vas una semana y convives con los miembros y sales y te vas. No, que tú ames tu iglesia, que en ella tengas tu afecto, que si ves una necesidad la puedas solucionar si está en tus posibilidades. Pero necesitamos estar plantados, necesitamos tener un cuidado especial y ver la iglesia como lo que es, como un regalo de Dios, porque Él la edificó y Él la dejó para nuestra enseñanza, para que nosotros seamos aptos y preparados para poder servirle. Ama a tu pastor, apréciale, mándale un mensaje, visítale, sé amable con él y nunca hables de él ante otros ni ante nadie. Recuerdo cuando los hijos de Noé, uno de sus hijos les dijo a los otros 2 que su papá estaba desnudo. Este hombre lo vio, pero los otros 2, dice la Biblia en el Génesis, que caminaron hacia atrás llevando una cobija para cubrir la desnudez de su padre. Y esto nos enseña que nosotros nunca debemos de publicar ni comentar las faltas de nuestro pastor. Debemos de cubrirlas, caminando hacia atrás, porque tienen faltas y todas las tenemos. Plántate, por favor, en la casa de Dios. Que la casa de Dios sea tu hogar. Es importante que sea el objeto de tu amor.
Y no solo la casa de Dios, sino los hermanos en general. Porque no estamos hablando de amar un edificio, sino de amarnos unos a otros. Y esa va a ser una prueba de que somos hijos de Dios ante los que no conocen el Evangelio, porque Jesús dijo que si nos amamos unos a otros, eso va a dar testimonio a los de fuera y ellos van a ver lo que hay en nosotros, que es algo diferente. Seguimos hablando de los cedros. Ya vamos en los últimos puntos. Salmo 92. Salmo 92. Vayan al Salmo 92. Dice así la Biblia. Versículo 12. El justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Crecerá. Les voy a decir algo. Para el cedro el crecimiento es natural, no es opcional. Crece. El rocío, las lluvias, las nevadas le ayudan a crecer. Y el cristiano debe de mantenerse siempre en constante crecimiento. ¿Qué necesitamos para crecer? Necesitamos ser regados. Necesitamos el rocío. Necesitamos orar temprano. Yo les voy a decir algo y la verdad, para mí esto es una convicción. Yo pienso que ahorita siendo las 8:30 de la mañana, ningún cristiano, a menos que trabaje de noche, claro está, o que haya estado enfermo en la noche, ningún cristiano debería estar dormido. Es una vergüenza que los mundanos se levantan a sus trabajos temprano con el fin de obtener dinero, hacen sacrificio y el Hijo de Dios esté de flojo. La pereza va a traer grandes consecuencias. Te va a llevar a la pobreza, para empezar. Y no he encontrado yo en la Biblia ningún cristiano que haya hecho algo por Dios, algo significante, que se haya levantado tarde. Abraham se levantó de mañana cuando iba a sacrificar a Isaac. La conquista de Josué, él varias veces se levantaba de mañana. Moisés se levantaba de mañana para encontrarse con Dios. Los israelitas, y aquí les voy a decir un poco más, los israelitas cuando estaban en el desierto, que Dios les daba el maná, ¿ustedes recuerdan a qué hora salían? Salían temprano por él. ¿Y qué pasaba si salían tarde, una vez que ya el sol estaba arriba? ¿Saben qué pasaba con el maná? Se derretía, dicen aquí, se derretía. Se derretía. Esto nos ilustra esto. Si tú, cristiano, te levantas, ya ha salido el sol, y no te has alimentado, tu pan ya se derritió. Necesitamos levantarnos temprano, alimentarnos antes de que salga el sol. Yo tengo 2 niños, Eli y Toñito, de 4 y 1 año respectivamente, y mi esposa, claro. Yo no puedo estudiar si mis hijos están despiertos. Yo no me puedo concentrar. Ahorita estoy encerrado aquí en una habitación, todavía no se despiertan. Yo no me puedo concentrar. Y yo no puedo decirle a mis hijos, vete para allá porque estoy estudiando, porque ellos necesitan mi tiempo. Yo como padre tengo la obligación, la responsabilidad de levantarme temprano. Dice Marcos 1:35, siendo muy oscuro, muy de mañana, salió a un lugar desierto y allí oraba. Yo necesito hacer eso antes de que mis hijos se levanten, antes de que mi propia esposa se levante. Necesitamos crecer. Y no va a haber crecimiento si no tenemos un encuentro diario con Dios, a través de la oración y a través de la palabra. Una persona que se alimenta cada 3 o 4 días termina por enfermarse, termina con anemia, termina con muchas complicaciones físicas. Sigue siendo una persona. Y un cristiano
que no lee la Biblia, que no crece, tiene varios resultados. Se enferma, no produce y uno más, sirve solo para burla. Me recuerda eh, a un pastor, ya está en la gloria, hoy hace un año precisamente, el pastor Luis Castillo. Él predicó mucho ahí en la iglesia donde yo me congregaba. Él es pastor, él era pastor de otra iglesia, pero predicaba ahí. Y a veces recuerdo que nos decía, ¿cómo te mirarías, Juan? 12 años y con el biberón en la boca. Y pues la congregación se reía, ¿verdad? Pero ¿cuál era la aplicación? Que teníamos 10, 12 años y todavía andamos con la lechita aquí. No somos aptos para comer un pedazo de carne. No podemos digerir una doctrina esencial, y queremos que se nos predique así por encimita. Necesitamos crecer. Imagínense una iglesia de puros enanos, con todo respeto para las personas que sufren de este padecimiento, pero una iglesia de puros enanos sería un hazmerreír. Entonces necesitamos crecer como el Líbano, constante crecimiento. Siempre yo les doy un consejo: cuando leamos la Biblia, leámosla con la actitud de un aprendiz. Nunca vengamos a la Biblia pensando que ya lo sabemos todo. Hay que leer con devoción, con respeto, a detalle. A veces no necesitamos leer tantas páginas de la Biblia. Yo siempre he dicho que si leemos un capítulo 3, 4, 5 veces, orando antes, orando después, meditándolo, comparándolo con otros pasajes de la Biblia, le sacamos un mayor jugo, como exprimir algo. Pero necesitamos crecer y tenemos las herramientas para crecer. Si somos ignorantes, la ignorancia nos va a matar. Mucha gente aquí en el pueblo ha cedido, ha perdido sus propiedades, terrenos, sobre todo gente de generaciones pasadas, porque en un documento le dijeron, ponga ahí su nombre, y solo sabían escribir su nombre, no sabían leer lo demás, como aquel niño que apenas empieza y solo puede poner su nombre. O le decían, ponga aquí su huella. Gente se aprovechaba de ellos. ¿Por qué hay tanta gente que está equivocada? ¿Por qué hay tanta gente que está en religiones falsas? ¿Por qué hay tanta gente que está con los falsos llamados testigos de Jehová? Porque son ignorantes. Y llegan estos embabucadores. Lo siento si alguno de ustedes es testigo de Jehová, pero es la verdad. Llegan estos embabucadores, les hablan bonito, les endulzan el oído, y como la persona no conoce, ignora, se lo llevan. ¿Por qué un cristiano no se atreve a hablar con un testigo de Jehová? Ay, es que es perder el tiempo. Estás mintiendo. Lo que pasa es que tienes miedo porque no estás preparado para refutar sus enseñanzas, porque no estudias la Biblia. Si estudiaras, crecerías. Sabrías espiritualmente en tu lengua cómo sabe la verdad, que cuando alguien te presentara la mentira, la escupirías rápidamente. Necesitamos crecer. El problema de la iglesia actual es que hay muchos adultos, pero no somos maduros. Adultos físicamente, pero madurez espiritual no tenemos. Por eso nos enojamos unos con otros, porque reaccionamos inmaduramente. Por eso dejamos de ir a la iglesia. Por eso no perdonamos. Y eso no es crecimiento. Eso es estancamiento. Y tú sabes que las aguas estancadas, tarde o temprano, ¿qué va a pasar? Van a dar un mal olor. Necesitamos ponernos en serio. Vamos a pasar a otro punto. Cantares 4. Ya vamos a terminar. Bueno, un predicador siempre dice ya vamos a terminar. Así que si usted es cristiano y usted acude a su iglesia, usted debe saber que mis hermanos de la iglesia se ríen cuando digo ya vamos a terminar. Se ríen porque ya saben que no voy a terminar. Cantares 4:11, estamos hablando de los cedros. Dice el versículo 11. Vamos a leerlo. Dice: como panal de miel destilan tus labios, oh esposa. Miel y leche hay debajo de tu lengua, y el olor de tus vestidos como el olor del Líbano. Imagínense la madera de cedro. Yo quiero que usted sepa que la madera de cedro
despide un olor. Todas las maderas despiden un olor. Pero según dicen, ¿cuál cree usted que sea el olor más agradable? El cedro, precisamente. Es demasiado agradable el aroma a cedro. ¿De dónde viene este aroma? Este aroma viene de la resina, de la savia que emana, que sale de su interior. Incluso, lo investigué, olerla sirve para descongestionar la nariz. Entonces, cuando ya tenga gripa, pues no vaya por el Afrin Loop, vaya por una madera de cedro, ¿verdad? Obviamente no lo va a hacer porque está muy cara. Ahora, imagínense una iglesia llena de cedros, una iglesia llena de cedros llenos del Espíritu Santo, una iglesia que su aroma llegue hasta el cielo. Porque este es otro punto. El aroma que estaba ahí en los cedros del Líbano, a esas grandes alturas, ¿para quién era? Pues era para Dios. Nosotros debemos de ser como un olor fragante para Dios. Al ser buenos cristianos, al ser obedientes, al amar a nuestro Dios, al mantenernos firmes, constantes y creciendo, dice 1 Corintios 15:58, nuestro aroma va a salir. Usted y yo hemos sido puestos aquí en la tierra para dar olor a los que están afuera también. Qué impresionante sería que se nos concediera estar ahí en los cedros del Líbano y disfrutar su olor, disfrutar a lo que ellos huelen. Y nosotros, hermanos, debemos entender esto. El olor siempre venía de adentro hacia afuera. No podemos exigir resultados con los inconversos si nosotros no lo estamos haciendo primero. Esto nos habla de la santidad interior, desde nosotros hacia afuera. Me recuerda cuando Moisés bajó de tener comunión con Dios 40 días y 40 noches. Era tal su comunión que él se olvidó de alimentarse. Pero dice la Biblia que cuando él regresó su rostro resplandecía, brillaba, deslumbraba a aquellos que estaban con él. Pero él no se daba cuenta. Él no dijo, miren, ya vengo más brilloso. No, él no se daba cuenta. De igual forma, el cristiano que pasa tiempo con Dios, el cristiano que ora, que lee la Biblia, que se mantiene en los asuntos de Dios, que tiene una cita diaria con su Señor, creciente, desbordante, un cristiano así su copa estará rebosando, se estará tirando su copa, no estará vacía jamás. Ningún cristiano puede alegar que su copa está vacía. Y si lo hace, pues el problema está en él, porque en Dios no hay escasez. Él tiene abundantemente para todos. Ahora, volviendo a lo de Moisés, Moisés brillaba y los demás se daban cuenta. El punto es, ¿qué tanto nosotros pasamos tiempo con Dios? La gente allá afuera se dará cuenta que lo hacemos, que brillamos. ¿Nuestro rostro brillará o no? No lo sé. Cuando Dios hizo que Moisés tuviera ese brillo, cuando Dios lo hizo, a los demás les molestaba. Decían, no, tápate, tápate. Cuando tú andas bien, a muchos inconversos les va a molestar. Porque no vas a encajar en su sistema. No vas a encajar en sus pláticas. Sus conversaciones no van a ser las tuyas. Tus puntos de vista, tus opiniones sobre los asuntos cotidianos van a ser diferentes. Pero ahí tú estarás brillando. Y la gente se va a dar cuenta. Yo pienso que cuando un cristiano anda bien, se ve. Incluso en su rostro, en su hablar, en su caminar, en su actuar.
La vida cristiana es comparada con el vivir, con andar, según Efesios, y tenemos que andar sabiamente. Pero nunca vamos a tener ese brillo espiritual si no pasamos tiempo con Dios. Nunca vamos a emanar ese olor si no pasamos tiempo con Dios. No vamos a poder darle ese olor a la gente si primero no vamos por Él. No podemos ser dispensadores de algo que no tenemos. Y Dios nos ha puesto aquí para que nosotros demos un olor fragante. Incluso esto aplica también para la predicación del Evangelio. Ahora, si no damos un olor fragante, pues vamos a dar otro olor. Vamos a apestar. ¿Sí? Y yo no quiero que yo, mi familia, la iglesia de aquí de Tecozautla y los que me estén viendo, que sean cristianos, pues demos un mal olor. Al contrario, que la gente, aunque no lo diga en nuestra cara, sí lo piense y digan, este es un cristiano de verdad. Este no es un hipócrita. Pero para eso se necesita primero pasar tiempo con Dios. Tiempo con Dios, si no, no vamos a poder lograr. Y como último punto, no tengo versículo, pero investigué sobre los cedros y me encontré con un dato muy interesante. La madera de cedro nunca se pudre. Existen muchos tipos de madera. Madera muy bonita, pero la calidad no siempre es la misma. Algunas maderas se apolillan, la termita entra en ellos y se come todo. Y una vez que la termita entra en ella, ya es imposible sacarla. El cristiano es el cedro, es algo eterno. A pesar de todas nuestras imperfecciones, a pesar de errores, a pesar de deslices, caídas, pecados, somos eternos. A muchos no les gusta esta frase de una vez salvo, para siempre salvo. Y quiero decirles algo aquí. Para aquellos que creen que la salvación se pierde, son unos verdaderos ignorantes de la Biblia. ¿Cómo puedes decirle a Cristo, la salvación que tú me diste está incompleta? Cristo dijo, consumado es, ya está pagado. La salvación es completa. Colosenses dice que Cristo perdonó todos nuestros pecados. Todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Ahora tú puedes decir, entonces esto es una licencia para pecar. No has comprendido lo que es el sacrificio de Cristo. Aquel que comprende que ha sido perdonado en su totalidad, tiene paz, tiene alegría, tiene gratitud y tiene un deseo de no pecar, no por perder o por miedo de perder su salvación, sino por agradecimiento y tiene temor de Dios, no miedo, tiene respeto y no le quiere fallar. Los cedros nunca se pudren. Hay madera que sí, está muy bonita. Y esto quiero ilustrarlo con las falsas religiones. Abundan ahorita falsas religiones, personas metidas en iglesias que solamente dice atrás evangélico, iglesia evangélica. No tienen una denominación tal cual, reconocida, no tienen unas doctrinas basadas en la Biblia, están torciendo la palabra de Dios, aprovechándose de la ingenuidad e ignorancia de la gente, de la buena voluntad que tienen y enseñándoles doctrinas crueles, porque la salvación por obras es una doctrina cruel. Es una doctrina cruel porque le pide al hombre que permanezca en algo que no puede. La doctrina de la salvación por obras es una doctrina cruel porque hace a un lado el sacrificio de Cristo completo. La doctrina de la salvación por obras es una doctrina cruel porque le escupe en la cara al Señor Jesucristo, mostrándolo insuficiente para dar salvación. No podemos perdernos una vez que somos salvos. Podemos caer, podemos resbalar. La comunión se rompe, pero no así la relación. Si tú eres cristiano, según Juan 1:12,
eres hijo de Dios. Según Romanos, has sido justificado, y también en Romanos no hay ninguna condenación para ti. Ninguna condenación. Si tú crees que la salvación se pierde, no has confiado en Cristo en su totalidad. Te han enseñado algo diferente. No importa que tengas 20, 30 años en esa doctrina. La Biblia es clara. Somos el cuerpo de Cristo. No podemos mutilar el cuerpo de Cristo. No puede ir incompleto. Muchas falsas religiones están predicando que tienes que perseverar hasta el fin. Y te lo voy a explicar rápidamente. No puedes perseverar hasta el fin. Para empezar, porque estás cometiendo un grave error, que es categorizar el pecado. Yo le he preguntado a ese tipo de cristianos. Un día le pregunté a una persona que tocó la puerta. Le di un folleto y le dije, ¿usted está segura de ir al cielo? Y me dijo, ahorita sí. Yo me quise reír y le dije, ¿por qué ahorita sí? Y me contestó, si cometo un gran pecado, me pierdo. Ya no me prestó el tiempo, se fue, traté de explicarle, pero se fue. Pero ese es el grave error, que ponen categorías al pecado, grandes y chicos. La Biblia dice, según Apocalipsis 21:8, que un homicida está en la misma categoría que un mentiroso. Si tú dices una mentira y la doctrina que tú tienes es salvación por obras, tú ya la perdiste. Si tú tienes un mal pensamiento y tu doctrina que traes es salvación por obras, tú ya la perdiste. No ofendas a Cristo. Cristo te ha salvado. La salvación que Él te ha dado es una sola vez y para siempre, es eterna. Lo eterno no tiene fin. Hay ciertos versículos que parecen decir que la salvación se pierde, pero necesitamos examinarlos. Más de 50 versículos que hablan de la salvación por gracia. Si no hiciste nada para recibirla, si la recibiste por gracia y la quieres conservar por obras, entonces no fue gracia. Tú la estás recibiendo como un pago. Ahora, muchos estuvieron en la iglesia y la dejaron. ¿Son salvos? No lo sé. Solo el tiempo lo dirá. Pero eso sí digo, esto lo aprendí de un escrito de Spurgeon. Muchos creen que son salvos, pero se están revolcando en el cieno, en el lodo. Y él pone esta ilustración: una oveja y un cerdo en el lodo. El cerdo se siente a gusto, porque es un cerdo, es su hábitat, es su ambiente. Una oveja, aunque caiga en el lodo, se sacude, hace todo lo posible por salir, lo logra y regresa donde está. Muchos andan en el lodo, muchos andan en la suciedad, revolcándose. ¿Serán ovejas? ¿Serán cerdos? No lo sé. Es mi oración que te examines, y si estás en una doctrina, en una iglesia donde te predican que la salvación la puedes perder, para empezar no eres salvo. Busca una iglesia donde se predique la verdad. Busca una iglesia cristiana donde se hable el evangelio correcto. Busca una iglesia bautista. Porque todas esas religiones pueden parecer muy bonitas, como muchos árboles, pero van a terminar pudriéndose. Dios nos haga cedros fuertes y levante muchos más cedros, ¿verdad? Y seamos columnas para Dios. Dios los bendiga. Vamos a hacer una oración para terminar. Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias por esta enseñanza. Mi Dios, ayúdanos a hacer unos cedros fuertes, a poder expedir ese olor, Señor, hacia los demás. Y Padre, que podamos ser hacedores de tu palabra. Gracias por este tiempo. Bendice lo que hemos visto, que lo meditemos y pueda ser de edificación a nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo pedimos y agradecemos todo. Amén. Dios los bendiga. Este fue el primer video que he subido.
Espero subir más. Dios los bendiga, hermanos. Que estén bien. Saludos desde Tecozautla Hidalgo. De Tecozautla Hidalgo. Mi nombre es Juan Antonio Morales Vera y estamos acá como misioneros, mi familia y yo. Y tenemos ya una misión que es la Iglesia Bautista Familia de la Fe. Dios los bendiga.